Saludos, acá vamos a estudiar el capítulo 2 del libro de la profesora Tosta, el cual se titula Derecho Moral y Convencionalismos Sociales. Y es que después de examinar el capítulo 1, donde se estudian o tratan de visualizar de manera esquemática esas disciplinas que estudian el derecho, también es necesario comparar y distinguir las normas que integran el derecho de otros sistemas que también contienen normas. Es el caso de la moral y de los convencionalismos sociales, ya que éstas representan normas, pero no las mismas clases de normas. Verbigracia, el derecho son normas, la moral también son normas, y los convencionalismos sociales también son normas. Acá en este capítulo tema se va a buscar de analizar las diferencias entre estas disciplinas. ¿Cuál es la diferencia entre el derecho, la moral y los convencionalismos sociales? Acá tenemos un pequeño concepto que nos servirá para establecer esos criterios diferenciadores. En este concepto definimos al derecho como unas reglas de conductas establecidas por una comunidad política soberana, entiéndase Estado, para hacer posible la coexistencia social y que cuenta con el respaldo del aparato coactivo del Estado. La moral, por su parte, son reglas de conductas establecidas y aceptadas por el individuo obligado para alcanzar el bien y la perfección del individuo, cuya desobediencia acarrea la degradación del hombre. Y los convencionalismos sociales se conceptualizan como esas reglas de conductas establecidas de forma consuetudinaria en un grupo social determinado para lograr honor, dignidad, buen gusto o respeto en las relaciones entre los hombres bajo la amenaza de sanción por el repudio del grupo social. Los caracteres para poder distinguir moral, derecho y convencionalismos sociales son los siguientes. El primer carácter es el que se denomina doctrinariamente unilateral y bilateralidad. Atiende al carácter imperativo y o atributivo de la norma. Entiéndase que una norma será imperativa cuando solamente impone deberes, y una norma será imperativa y atributiva cuando impone deberes y atribuye derechos. De esto se establece que la moral es unilateral. ¿Por qué? Porque las normas que integran la moral solamente imponen deberes al individuo que es obligado. No se faculta, no se atribuye a otro individuo con un derecho. No se le da el derecho a otra persona de exigir el cumplimiento de ese deber que se impone en las normas de la moral. Por eso es unilateral, no hay derechos que se le atribuyen a una persona para exigirle el cumplimiento de los deberes que le imponen las normas morales. Mismo caso de los convencionalismos sociales, también es unilateral porque no se le facultan, no se le atribuyen derechos a otro individuo. En cambio, en el derecho sí se le atribuyen derechos a una persona de acudir a un órgano jurisdiccional y exigir el cumplimiento del deber que está establecido en una regla jurídica. El segundo carácter de distinción es el que se establece como interioridad y exterioridad, que responde al motivo de la obediencia. La pregunta básica es ¿por qué tú obedeces las normas de la moral, del derecho, de los convencionalismos sociales? Las normas de la moral, tú la obedeces, diría Kant, el cumplimiento del deber por el mismo deber.
Es decir, tú eres una persona que ejecuta conductas que son moralmente buenas porque tú sabes internamente que esa conducta es buena. Tú la ejecutas, sabes que es buena, porque precisamente la conducta es buena. Cumples el deber establecido en la norma moral por el mismo deber. No ocurre en el derecho porque el motivo de la obediencia se debe a algo distinto. Tú obedeces las reglas del derecho por motivos que son ajenos a esa interioridad de que la norma es buena. Esa buena o mala, esas calificaciones subjetivas derivan de la razón, ¿ok? Por lo que en el derecho el motivo de la obediencia es ajena a la razón, es ajena al interior del individuo, a ese deber, al cumplimiento del deber por el deber mismo. ¿Por qué? Porque en el derecho tú obedeces la norma por varios motivos que son exteriores, ajenos a la razón y a ese motivo de cumplir el deber por el deber mismo. Porque tú no te pasas un semáforo en rojo que ordena detenerte por varios motivos. Verbigracia. No quieres que te multen. No quieres atropellar a una persona. No quieres estropear tu vehículo. No quieres lesionarte tú como persona, etc. Entonces, el motivo de la obediencia son diversos y son externos a la razón. Lo mismo pasa con los convencionalismos sociales. Por ejemplo, en una fiesta de 15 años es una regla establecida por la sociedad llevar regalo a la quinceañera. Es una norma consuetudinaria, de manera que tú vas a cumplir el motivo de la obediencia de llevarle un regalo a la quinceañera. Es que, por ejemplo, tú quieres que te sigan invitando a las fiestas de 15 años. Tú quieres quedar bien con la cumpleañera, tú quieres quedar bien con tus familiares, tú quieres quedar bien con los amigos de la quinceañera, etc. El motivo de la obediencia es ajeno, es exterior a la razón y al cumplimiento del deber por el deber mismo. El tercer carácter de distinción es autonomía y heteronomía, que responde al origen de la norma. ¿De dónde proviene? ¿Quién crea la norma? En la moral, la norma, el origen de la norma es autónoma. Se dice que es autonomía. ¿Por qué? Porque el creador de la norma de la moral es el propio individuo, pero que la conoce a través de la razón. Esto es muy importante, porque si el hombre crea normas individualmente, habrían tantas normas morales como individuos en la sociedad. Es decir, si en Venezuela hay 30 millones de habitantes, existirían 30 normas morales distintas. Por eso es que se dice que las crea el propio hombre, pero son conocidas a través de la razón. Y como la razón humana es única y es la que nos distingue de los animales, porque el hombre es un ser social y racional, según la definición de Aristóteles, esa razón es la que hace única al origen de la norma. Y de manera que, como la razón solo la puede conocer el propio individuo, es que se dice que el origen de la norma es autónoma. Mientras que el derecho y los convencionalismos sociales son heterónomos, porque el origen de la norma es algo distinto al mismo hombre que se conoce esa norma a través de la razón. En el caso del derecho, la norma
proviene de un órgano legislativo que es el encargado de crear las reglas, las leyes, los códigos, los decretos, los actos administrativos, las sentencias, etc. Son órganos distintos al propio individuo. Lo mismo ocurre con los convencionalismos sociales, puesto que quien crea las normas en los convencionalismos sociales no es el propio individuo a través de la razón, sino que quien tiene esa potestad, por llamarla de alguna manera, de crear las normas en los convencionalismos sociales es la propia sociedad. La sociedad de la cual tú formas parte, pero la sociedad en su conjunto, la sociedad, ese grupo de individuos está creando unas normas, una serie de normas que se consideran, positivas para la sociedad. Unas sociedades dicen que esto es permitido, otras sociedades dicen que esto no es permitido, etc. De manera que se dicen que se crea la norma por una entidad distinta a la misma persona a través de la razón. Y el último carácter de distinción es el que distingue entre incoercibilidad y coercibilidad. Esto de coercibilidad significa la posibilidad de hacer cumplir lo establecido en la norma incluso por la fuerza. Aunque el individuo no esté de acuerdo, será obligado a cumplirla. El único coercible es el derecho. El derecho es el único que tiene y que cuenta con el respaldo del aparato coactivo del Estado para imponer la fuerza y hacer cumplir lo que está establecido en la ley. La moral y los convencionalismos sociales carecen de coercibilidad, por eso se dice que son incoercibles. Nadie puede obligar a una persona a ser moral, nadie puede obligar a una persona a cumplir con las reglas que ha establecido los convencionalismos sociales. Estos son los caracteres de distinción entre la moral, el derecho y los convencionalismos sociales, que es el objeto principal de estudio de este capítulo, tema 2. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video.